Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Lazo Monsalve, sargento mayor de la Policía Nacional de Colombia, 29 años en la institución, de los cuales 13 años, 5 meses y un día pasé en cautiverio la toma de Mitú, 1 de noviembre de 1998 hasta el 2 de abril del 2012, fecha en la que la guerrilla en decisión unilateral nos liberó para dar inicio posteriormente a los diálogos de paz que se desarrollaron en La Habana y ahora están en el proceso de refrendación esos acuerdos que se obtuvieron en La Habana. Soy el hijo mayor de 8 hijos. Fabiola Monsalve, mi madre, quien desarrolló muchas actividades en pro de mi liberación, en pro de que no fuéramos olvidados en la selva durante todo ese tiempo que estuvimos en cautiverio, porque una cosa sí fue clara, fue el olvido en que muchos años nos tuvo el Estado y la misma sociedad, menos la familia, quien en últimas es quien verdaderamente pues siente el dolor, siente la tristeza y la ausencia de los seres queridos. Inicié en la policía en el 88, siempre había querido pertenecer a la institución. Comencé a estudiar, una vez terminé el bachillerato, comencé a estudiar análisis y programación de computadores, pero siempre yo veía una patrulla, veía la institución, lo que hacía y lo que hacían. Entonces siempre mi anhelo fue ser policía y me decía, yo no quiero terminar mi vida al llegar a los albores de mi vida soñando cómo hubiese sido si hubiera sido policía. Entonces yo dije, no, mejor soy policía, o sea, tomo la decisión y me incorporé. Inicialmente como oficial, me presenté como oficial en 2 ocasiones, no pasé en Bogotá, donde ya hacen la última selección. Todos los exámenes previos los pasaba, menos el último que era en Bogotá. Me faltaba Peregrí. Bueno, ingresé como suboficial y ahora soy sargento mayor. Lo más alto en el grado intermedio o nivel ejecutivo. Inicié una nueva historia cuando llegué destinado a laborar en Mitú Baupés en el 95, cuando terminé el curso de ascenso para sargento. Una vez en Mitú, año 96, hubo algunas escaramuzas con la guerrilla, donde murieron 3 policiales en el transcurso de 2 años, donde también se dio de baja algunos guerrilleros. O sea que ya la señal o los augurios de unos ataques a la población se veían venir, y esa información la tenían en conocimiento los mandos superiores en Bogotá y aquí en Villavicencio, en la 7ª Brigada, hasta que llegó el día 1 de noviembre de ese 1998. A las 4:50, 5 de la mañana comenzó el ataque. Ya teníamos conocimiento, no sabíamos exactamente la hora, pero ya sabíamos que había mucha presencia subversiva, gente extraña alrededor del pueblo. Me desgasté las granadas que tenía de mano, las granadas de fusil y casi toda mi munición. Eran más o menos 500 cartuchos. No recuerdo exacto la hora, tal vez ya eran en la hora de la tarde, ya me vi rodeado. Yo estaba combatiendo desde la caja agraria y ya me dieron la orden los guerrilleros que me tenían completamente rodeado, que me entregara, que soltara el fusil. Estaba yo con el cabo Peña, entonces ya yo entregué el arma y inicia una historia que no esperé que fuera a durar tanto, 13 años. Comienza con el primer evento, es que nos separan los mandos
En ese se dio, tomaron cautivos a 61 uniformados. 7 mandos, entre ellos al coronel Mendieta, al capitán Murillo, al capitán Guevara, que murió en cautiverio, al teniente Rodríguez Vianey, al sargento, al cabo Peña y al subintendente Pinchao y quien les habla, sargento Lazo. 61 de esos 7 mandos, de esos 16 auxiliares bachilleres que los sacaron de las clases, estos ya eran patrulleros y agentes. Cuando nos separan, yo pienso esa primera ocasión que ahí nos iban a matar, más simplemente nos tomaban los nombres y luego nos subieron a unas potrillos o lanchas y sobre el río Baupés hacia el occidente, hacia Carurú, hacia Miraflores, hacia allá navegamos. Nos tiraron un plástico encima, un plástico negro para cubrirnos. Esa noche no recuerdo haber dormido, simplemente pues, la angustia y la incertidumbre y un shock todavía, como que ¿dónde estoy? Que me duró 7 días, más o menos, 7, 8 días. Que andaba como en la nube, todavía no aterrizaba. Yo creo que 7 días sí me acuerdo, pero yo creo que fue más. Bueno, comenzamos a andar por todo el Baupés. Llegamos hasta una cachivera. De ahí cruzamos, como esas cachiveras son saltos de agua, pero esos son pronunciados, son unas cataratas. Toca dar la vuelta. Aquí viene el río, entonces nosotros vamos en contracorriente, entonces nos bajamos, dimos una vuelta por un camino pavimentado, una especie de carreterita, y llegamos a otra parte del río, o sea, donde ya el río continúa, nos suben a otras lanchas y ya hay más lanchas todavía, 50 o 60 personas. De ahí seguimos, pasamos por un pueblo que se llama Carurú y luego llegamos a un sitio donde hay un potrero y ahí nos toman unas fotos y nos hacen formar. Ya el parte, digamos, el número que hay son 61 efectivamente y rodeado de guerrilla. O sea, la guerrilla hace unas formaciones también y ahí también aprecié la cantidad de gente que nos había atacado. Y eso que era una sola partecita. Ahí habían, en ese mero grupo que contamos, unos 700 guerrilleros y nosotros pues 61. Pero ahí formados ya. Esa foto salió en una revista que ellos tenían. Salimos, fue publicada y de ahí la enviaron ya a la ciudad, a Bogotá, para mostrar pruebas de supervivencia del grupo. El pensamiento que la guerrilla tenía era que dentro de la guerra por la toma del poder que ellos desarrollaron era ya mostrar fuerza y poder decir que tenían dominio sobre amplios territorios, que podían tener prisioneros de guerra, como ellos lo llamaban. Entonces, un paso más hacia la toma del poder o hacia unas negociaciones donde ellos pudieran ganar más. Tiempo después, ya en lo político comenzaron a hablar con el presidente Pastrana, que ganó las elecciones, de una zona de despeje, de unos diálogos de paz. Ahí entonces fueron 2 años caminando por la selva, ya entrando ya en situación, conociendo la selva por dentro, conociendo la guerrilla por dentro, su formación militar. O sea, estábamos peleando con un enemigo que era fuerte, no era cualquier chispato por ahí. Y no era que yo pienso que era lo que había
pasado con el Estado, que había menospreciado al enemigo, lo menospreció. Entonces creyó que era una manada o un grupo de campesinos analfabetos, bueno, que en cualquier momentico los podían derrotar, y no fue así. 3 años hasta el 2001 hasta el 2002 que se acaba la zona de extensión, pues fue primero acercándonos hacia esa zona de extensión, los municipios. La FARC y el gobierno la FARC solicitó 5 municipios despejados de fuerza pública donde fueran a desarrollarse los diálogos y donde ellos pudieran concentrar parte de la guerrilla, parte de sus miembros. Entonces el gobierno aceptó para desarrollar esos diálogos. Entonces en meta eran Meseta, Vista Hermosa, Lejanías, si no recuerdo mal, La Uribe, y San Vicente del Caguán de Caquetá. Entonces en esos sitios ellos se concentraron, pero desde ahí era como el epicentro para enviar ataques, para secuestrar gente y traerla a esa zona donde el ejército no podía entrar, donde la fuerza pública no podía entrar. Entonces se volvieron zonas de control de ellos y donde podían ellos hacer lo que les da la gana. Bueno, en esos 2 años que duramos desplazándonos del Baupés, pasamos por Meta, por Guaviare hasta entrar al Caquetá, conocí los tigres, conocí el capucho, conocí mucho animal de selva, conocí árboles inmensos y conocí cómo la FARC, la estructura interna, su formación y su ideología. Ellos tenían los viernes culturales a los cuales nos invitaban. ¿Qué hacían en los viernes culturales? Pues cantaban, hacían alguna representación y hablaban de marxismo-leninismo y su causa revolucionaria. Y entonces nosotros le contrapunteábamos. Entonces les decíamos que todo lo que hacían era en contra del pueblo, en fin. Y al final no nos llevaron más, no nos volvieron a hacer porque nos poníamos a pensar diferente también. Entonces, hasta ahí podíamos a veces ver televisión, nos acondicionaron unos lugares donde podíamos jugar, porque estábamos en zona de extensión, o sea, no había el peligro de que el ejército nos llegara a liberar o a rescatar. Primero andábamos por la selva y dormíamos pues en el piso, pero había cierta libertad en cuanto no habían esos encierros, ¿sí? Esos que lo limitaban a uno aún más. Hasta que nos separaron, andábamos 61, hasta que nos separaron 30-31. Y andamos con un perrito, se llama Kelly, que ese perrito era nuestra mascota en el comando, allá en Mitú. Él se pegó ahí, se fue yendo. Y entonces el día que lo separaron de nosotros, yo diría, se puede exagerar un poco, pero lo vimos que lloraba, el perrito, o sea, la tristeza, el sentimiento, o sea, vimos como los ojitos se le encharcaban, la tristeza, y se lo llevaron. Entonces, los guerrilleros dijeron que lo iban allá para una finca. Resulta pues que nos dividieron en 2 grupos y de ahí nos llevaron a un encierro, donde era todo enmayado. En el centro una casa dividido en 2 partes. En una parte dormían 15 y en la otra dormíamos 16. Ese campamento estaba lleno de hojarasca, porque estaba bajo la sombra de unos árboles grandísimos. Entonces ese fue mi primer, digamos, un momento que no se me olvida, el de entrar a eso, y un vacío y un miedo y una tristeza profunda. Entramos a ese sitio, bueno, ahí ya comenzamos a vivir. Ahí fue también que le cogí un poco de bronca, o no, otra palabra, bueno, animadversión, no, fobia, pues, mal gusto por los espaguetis, por la pasta, porque fueron meses que era solo espagueti en la mañana, para variar espagueti al mediodía con arroz, y en la comida espagueti. Días después ya llegamos a otro campamento, donde posteriormente, ya como los días, meses, se le dieron la libertad, ya dieron la libertad a todos los patrulleros, al primero a los que estaban enfermos, fueron como 7 que le dieron
que los liberaron, y posterior, como 2 meses después, la liberaron a todos los a patrulleros, soldados y agentes de policía. Dejaron a los cuadros de mando, o sea, los que teníamos mando. Ya de ahí entonces liberaron a ese grupo de muchachos, nos sacaron de ese campamento, nos dejaron salir de último, o sea, íbamos saliendo, para nosotros los cuadros de mando nos separaban. No, hágase acá, sargento, hágase aquí, teniente, haga aquí, coronel, hágase aquí. Bueno, al final nos llevaron a otro campamento, otro encierro, donde era más encerrado porque había malla también por encima. Al principio era malla a su alrededor. Y pues altica y concertina en la parte última. Pero en ese campamento, a ese sitio donde nos llevaron, había malla por encima. O sea, más allá. Yo una vez vi un video que nos llevaron los guerrilleros y yo sentí miedo de ese sitio. Y nunca imaginé que fuera a vivir en ese sitio precisamente. Bueno, ahí lloré la primera vez, de las pocas veces que lloré en el campamento, en el cautiverio, fue esa, cuando todos los otros se iban y nosotros quedábamos ahí, los cuadros de mando. Y bueno, la incertidumbre de hasta cuándo. Una vez, en tiempos anteriores, un guerrillero nos dijo, no, ustedes aquí duran de 4 a 7 años, y no, que usted fuera, y le decían el mocho. Bueno, terminamos, entonces ya nos reunieron con otros mandos, con otros cuadros de mando de otras tomas, las de Miraflores, las de La Uribe, las de Macarena, las de La Arada, las de Villar. Bueno, en total éramos como 32 mandos y comenzaron a secuestrar políticos. Entonces ya nos reunimos con Consuelo Perdomo, con Gloria Polanco, con Alan Jara, en fin, con otros. Y comenzó el año 2002, ya nos habían sacado a Peña y comenzamos ya otra historia, ya solamente digamos, los mandos y políticos. Habían liberado a todos los soldados y nos llegaron pruebas de supervivencia. Las primeras cartas, las de mi mamá, de mi esposa, unas fotos de mis hijos, de Daniel y de Mónica, pero yo no sabía que había nacido Mónica, que tenía otra hija. Eso lo supe en cautiverio porque cuando la toma, ella tenía como un mes de embarazo, o sea, todavía no había medio sentido, pero no sabíamos, concretamente no sabíamos. Hasta que ya yo me entero, cuando ya fue a su supervivencia, me escribe Ninfa, me dice que había tenido una niña que se llamaba Mónica Fernanda, y ya yo veo la foto y yo vi en esa foto que era una niña triste. De pronto una impresión mía, pero eso fue lo que yo vi en ella. Terminó la zona de extensión y comenzamos ya a andar por la selva ya en marcha, ya no nos tenían en sitios fijos. O sea, antes permanecíamos en un sitio fijo por ahí 2, 3 meses y nos cambiaban. 2, 3 meses y nos cambiaban. En ese sitio ya llevábamos unos 4 o 5 meses, nos cambiaron a un sitio que llamaban cárcel segura, que era todo pavimentado, habían baños internos, o sea, era dentro de la situación, era un lugar más cómodo. De ahí nos sacaban porque ya comenzaron los bombarderos cerca, ya era febrero, marzo del 2002 cuando se acabó la zona de extensión. Hubo una reunión posteriormente con el mono Jojoy donde dijo que nos preparáramos para un largo tiempo porque el presidente iba a ser Uribe o era Uribe ya, y con él no había nada. Entonces, que si no resultaba ninguna negociación, entonces nos entregaban a la comunidad internacional o a las familias. Entonces ahí se abría buena esperanza. Siempre había un huequito de esperanza y de fe para uno no llegar a la desesperación y al suicidio. Y ya comienzan unos tiempos de mucha zozobra, cada rato escuchando los aviones. Hasta que el 30 de septiembre ahí nació Manuel, ahí jugábamos mucho parqués con Alan Jara y veíamos clases de historia, de política,
Veíamos clases de inglés, de ruso, bueno, ahí nos entreteníamos, pero era difícil aprender porque siempre estaba esa zozobra del helicóptero, de los aviones, que a veces a un guerrillero le iba un tiro, metía el dedo al disparar y ¡pum! Salimos 30 de septiembre, una marcha que le llamaban la Marcha a la Muerte. Fueron 26 días más o menos hasta que llegamos a un sitio donde nos separaron. Íbamos un grupo como de 32 personas más o menos, y al llegar al final de esa marcha nos separan en 3 grupos de a 10, 11. Hasta ahí supe ya de Ingrid, de Pinchao, de Coronel Mendieta, y comienza una nueva historia en mi vida de cautiverio. Yo la he ido en 3 etapas. La primera etapa, los 2 o 3 primeros años, donde andamos los de MeToo, y bueno, ahí suceden algunas historias. Luego viene cuando liberan a la mayoría de policías y soldados, y nos reúnen con algunos políticos, que esa fue del 2002 al 2004. Del 2004 al 2012, esa es la otra etapa de mi vida en cautiverio. Entonces ya nos separan y nos comienzan unas marchas larguísimas. Antes de llegar a ese sitio, en esa marcha, cruzamos un río. No sé si el río Duda o el río Lozada. Los guerrilleros tiran una cuerda de ancho, tenía el río por ahí unos 150 metros, tal vez, o 100 metros. Y tiran un lazo, 2 lazos, y nos toca pasar a pulsos, ¿sí? Entonces yo iba encadenado con Pinchao. Pinchao no sabe nadar, o no es experto, es mal nadador todavía. Y yo le decía a Pinchao, no se vaya a soltar ni por el barraco, se vaya a soltar, agárrese duro de ese lazo. Y claro, a la mitad del río, del río, la corriente era mucho más fuerte. Y casi se lo jalaba una guerrillera, se la alcanzó a llevar, pero ellos tenían un potrillo precisamente para esa emergencia, y la lograron sacar, y ese río, y me queda ese recuerdo de esa anécdota. Y ni un avión pasaba, y sí, no pasaba ni un avión. Tan raro. Llegamos, bueno, terminamos esa marcha de 26 días donde era sopita de todo. A la hora de la comida, que eran como las 9 de la noche, 10, llegaba de Martín Sombra y nos daba, la comida era sopita de todo, o sea, echaba arveja, frijol, lenteja, con arroz, una sopita caliente, pero a esa hora 10 ya estaba uno mamado, cansado, ya uno llegaba a dormir. Y entonces a veces ni comía uno. Al día siguiente el desayuno y todo el día marchando o sea, comíamos 2 veces, ¿no? Terminamos entonces esa marcha y nos dividen y comenzamos una nueva historia. Y fueron 30 días hasta llegar al sitio donde ya nos íbamos a quedar, que llegamos a un lago. Durante esa marcha caminábamos trayectos larguísimos, hicimos una trayectoria de 28 kilómetros, un día desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Luego ahí nos subíamos a una lancha y toda la noche navegando, hasta que llegamos a un río anchísimo. Vimos estrellas, o sea, vimos un horizonte amplio, porque casi antes era solo árboles, cerrados, selva. Estuvimos un tiempo ahí, comimos a un guerrillero que hacía de comer, que le gustaba la culinaria, pues, y él decía, si se da el proceso de paz, a mí me gustaría tener un restaurante, o yo saliéndome ya de la guerrilla, pero no volando, sino que lo licenciaran. Si a mí me licencian, me gustaría montar un restaurante, tener mis ganancias para vivir lo que yo necesito, y el resto de ganancias para el movimiento, para satisfacer las necesidades del movimiento, decía. Y entonces una vez nos preparó huevo de tereca, una especie de arequipe hecha, pero con huevo de tereca, huevo de tortuga. Entonces iba en la arena, sacaban los huevos, luego los cocinaban, los batían en leche, polvo, en agua. Y el hecho fue que nos trajo una vez a probar. Dijo, ¿quieren probar algo rico? Entonces nos trajo. Y parecía una gelatina, una arequipa. Y claro, nosotros no preguntábamos de qué era ni nada, sino comer. Y comimos, y claro, ese sabor era muy delicioso.
que pedimos que nos repitiera. Y sí nos trajo más. Y entonces después le preguntamos que qué era. Entonces dijo, es huevo de tereca con leche y se baten, se hace, y se ponen al fuego y tal, y hasta que queda lo que es, lo que comieron. Bueno, de ahí salimos nuevamente a andar por la selva. Ya los aviones y el ejército ya nos tenían muy cercados. Uno escuchaba bombardeos por un lado, escuchaba combates por otro lado. Entonces fueron un tiempo de mucha zozobra. Casi todos los días llegaba el avión por un lado y bombardeaba y y ametrallaba. Entonces nosotros no nos podíamos asentar, no nos podíamos quedar a dormir ahí porque no sabíamos si en un momento dado el avión cogía para donde nosotros y nos tocaba salir corriendo. Y habían dos soldados, dos del ejército, de la toma de Miraflores, que fue el 3 de agosto del 2000, del 98. O sea, esos años del 97, 98, 99, 2000 fueron años de mucho combate, de mucha guerra, de mucho ataque por parte de la guerrilla, donde se tomaban poblaciones, donde secuestraban mucha gente, donde salían a la vía aquí, Villavicencio, Bogotá, y hacían retenes. De ahí, entonces, nos juntaban a los 10, esos éramos los 10, y yo que era de la toma de Mitú. 5 de Puerto Rico, 2 del Villar, 2 de Miraflores y yo. Entonces los 10 siempre andábamos encadenados, 5 parejas de a 2. Y siempre por donde íbamos, llegamos a un sitio, entonces nosotros nos rotábamos la cadena por todos los días con la misma persona. Y los genios, los temperamentos, que voy a ir a orinar, pues yo no tengo ganas, pero él sí, pues entonces toca ir. Que voy a ir a hacer del cuerpo, pues toca ir. Que a las 2, 3 de la mañana me dio ganas de ir, pues toca ir. Pero los dos siempre, la pareja, entonces nos rotábamos las cadenas. Como una terapia también, para poder aguantarlo. Hubo un compañero que se reveló a no bañarse. Nadie quería amarrarse con él, pues me tocó amarrarme con él para que no lo amarraran a un palo. Y en un momento que yo tenía que salir, a él de pronto lo legalizaran matándolo, con la excusa de que se iba a volar. Entonces dijeron, no, mejor nos amarramos. O sea, yo me amarré con el tiempo, como 5 o 6 meses, y nada que se bañaba. Entonces cuando llegaba, pues yo sí me bañaba. Entonces en la orilla del río, y entonces de un caño, entonces yo cogía y me tiraba duro del agua para mojarlo a él. Disimuladamente. Entonces me decían, sargento, me está mojando. Uy, qué pena, disculpe. Hay que respetarle también la decisión de no bañarse. De revés, o sea, también decirle a los guerrilleros que le mandaran un mensaje a los comandantes de que nos liberaran. También nos sirvió para preguntarnos de verdad quién éramos y por qué nos tocó vivir esa situación, qué habíamos hecho de mal o de haber dejado de hacer, por qué nos tocó vivir esa situación de la vida, pues muchas veces muy dura, otras veces pues pasable. Bueno, terminó ya esos años, se acerca la liberación, aunque no nos habían dicho cuándo, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero ya transcurrió como 10, 11, 12 años. Y también sentíamos la presencia de Dios. O sea, la oración era constante, por lo menos en mí, que me relajaba, me tranquilizaba. Yo hacía el Padre Nuestro y luego el Ave María, o sea, el Rosario. Habíamos escuchado el día anterior noticias de que había un helicóptero de Brasil, Piedad Córdoba la habían entrevistado, que sí, que al día siguiente ya estaba todo dado para que me liberaran. Sí, todo transcurría bien. Mi mamá me llamó, un mensaje, es el avión. No escuchaba el avión, entonces tocaba empacar, recoger, echar el monte y esperar. Dio la vuelta y al hombro y salí. Ya llega el 2 de abril, entonces por la mañana nos levantamos normal, pero no era la alegría que uno, cuando a usted le dicen, mañana de niña le decían, vamos de paseo mañana, y usted casi ni duerme o se levanta tempranito y empaca sus cositas y se le nota la alegría de ir a un sitio que va a conocer, al paseo.
Pues nosotros no, nos vamos a liberar y uno se, claro, se alegraba y mentira. Entonces, bueno, nosotros ese día pues, sí, pues sí, se daba bien, pues, no había esa emoción, esa felicidad. A las 9 llegó un guerrillero y dijo, no, que no han salido los helicópteros, si ustedes no se van hoy, quién sabe cuándo. Entonces nosotros le decíamos, pues bueno, igual nosotros aquí seguimos ganando plata, los bandos nos siguen pagando, a ustedes les toca seguir yendo por la comida, les toca seguir prestándonos guardia, entonces peor para ustedes. Entonces a ellos les daba rabia eso cuando uno les decía así. Entonces como a las 10:30, 11, no, que ya salieron, como que ya salieron el helicóptero, a la 1 nos dicen vámonos. Entonces ya nos echamos el equipo al hombro, llevamos media hora caminando y nos encontramos con otro grupo de guerrilla. Y entonces nos dice el comandante Hernando, dice, bueno, lo que no necesiten no lo lleven, lo que ustedes vean que le hace peso, déjenlo. Y no, pero ¿por qué? Ay, ¿para dónde no? Díganos la verdad, ¿qué pasa? Les digo, bueno, la verdad es que ustedes llevan para la libertad. Entonces lleven estrictamente lo que quieran llevar. Si no necesitan nada, aquí de aquí para allá son como 2 horas de caminata y rápido. Entonces pues yo no solté nada. Yo sí, todo mi equipo y arrancamos. Dele, dele. El compañero con el que yo iba amarrado es Trujillo, iba enfermo. Dije, no, yo no puedo mover. ¿Cómo que no, Trujillo? Camine, vamos, que ya vamos para la casa. Bueno, hasta que llegamos al sitio, estaba las cadenas, pues nosotros todavía encadenados a orilla de un río. Entonces a mí me podían encontrar la llave, me abrieron, y a Trujillo nada. Las llaves no encontraban la llave, entonces tocó, yo no sé dónde apareció una cegueta y le abrieron el candado. Le abrieron un eslabón y bueno, sacaron. A ella nos habían dado un uniforme nuevo, nos pusimos un uniforme nuevo y a la potrillo ese. Salimos ya a un río grande y hacia corriente arriba, contracorriente, y esa lancha no se movía y lo llamaban a él por radio que se mueva, que los helicópteros se van a ir. Y nosotros, hágale, empujes el agua para decir nada más rápido. Hasta que por fin llegamos allá, estaba Piedad Córdoba, lloró cuando nos recibió, estaban unos de la Cruz Roja y guerrilleros y comunidad de esa localidad. Se entregó la Cruz Roja unos sobres y en esos sobres venían unas fotos y nosotros, pero ¿para qué nos vienen a entregar esto ahora? Si ya vamos a verlos, pues resulta que es que lo que íbamos a ver era a la familia y resulta que habían pasado 13 años. 13 años que uno no era consciente, real, pues vivido de que eran 13 años, porque nosotros vivimos el día a día. Por la mañana pedirle a Dios que nos permitiera vivir ese día, que nos diera la fortaleza y nos cuidara, y al final del día al otro día. Entonces vivimos el día a día, sin saber hasta cuándo, la incertidumbre, hasta que llegó el momento. Y entonces, claro, vi a mi hijo Daniel ya grandote, mi hija Mónica, mis hermanos calvos, gordos, mi mamá ya pues viejita. Entonces no lloré porque ya los iba a ver, pero fue un momento de shock también, de decir, uy, pucha, es que fueron 13 años, sentirlo, ya. Arrancó el helicóptero y todavía yo no la creía. Llegamos ya al fondo, se veía ya la montaña, una pared como azul, como negra, y ya era Villavicencio y una lucecita. Y bueno, primero uno veía selva, hasta que vimos una franja, un río que separaba la parte de selva con ya llanura. Ya veía uno casitas y comenzamos a ver las casitas, ganado. Y bueno, si se cae el helicóptero por aquí, pues ya nos vienen, nos rescatan y ya no quedamos perdidos. Llegamos a Villavicencio. Aspiraba a encontrar el primer abrazo para mi mamá, para mis hijos, para mi esposa, pero no, fue una psicóloga. ¿Quién sabe? Bueno, de hecho nos bajamos del helicóptero y aspiraba y quería ver a mi mamá, pero no fue en ese momento. Entonces pues abracé a la muchacha y pues hacía años no abrazaba a una mujer.
golpe, pues la verdad es un poco fuerte. De una vuelta, dejando atrás el pasado y para iniciar una nueva vida. Nos entraron a una pieza, en una habitación, y nos cambiamos, nos pusimos ya el uniforme nuestro de policía y nos pasaron ya luego a la habitación de enseguida donde estaba ya mi mamá, mis hijos, mi esposa, los demás familiares de los demás compañeros. Y yo de ese momento tampoco me acuerdo bien, o sea, yo veo un poco de caras y yo creo que como bobadito yo. Sí, como en la nube. Veo a mi mamá y le hago la pregunta al periodista, ¿sufrió mucho? Obvio, yo creo que pasé por el lado de mis hijos, no los... Entonces me dijeron de ella es Daniel, Mónica, Lisette, y ya claro, todos grandes y todos bonitos, son bonitos, que son bonitos. Entonces todos ya el abrazo y bueno, y ahí nos subieron a un helicóptero, a un avión para Bogotá. Yo cada rato, mira, yo iba al lado de mi mamá, al lado iba el coronel y ya atrás iba Ninfa y mis hijos, y yo cada rato miraba, y es que si son, y es mi hijo, y es mi hijo. Y comenzar como a digerir ya esa nueva realidad. Comienza la historia moderna, ya es volver a la vida, pero bueno, recuperar la familia y volver a mi policía. Todavía sigo activo y trabajamos ahora en una fundación que se llama, en mi tiempo pues digamos un poco lo dedico a la policía y a una fundación que se llama Agape,